Bueno, vamos a hablar de todas estas personas divinas, ¿verdad? Que ya pintan muchas canas. Y voy a aquí leerles, por ejemplo, algunas de las situaciones que se dan. Hay una señora, una familia que dice, bueno, tengo 81 años, ¿verdad? Y nos montaron en una ambulancia, en una emergencia, y no quisieron que nadie pudiera acompañarme. Imagínense ustedes. Ay, doña Zulema, Buenos días. bienvenida. Buenos Buenos días. días, doña Zulema. Buenos días. ¿Por qué cuesta tanto darle ese privilegio a personas que lo tienen bien ganado además? Porque vemos personas de tercera edad, como dice Patti, pide que lo acompañen en una ambulancia y no le permiten. Hay viejitos que tienen... En este caso, por ejemplo, doña Zulema, exacto, en este caso, 81 años y me dicen no puedo montar a alguien conmigo. Un derrame cerebral. Y uno dice, pero era un posible derrame cerebral, no me dejan que me acompañe mi hijo, mi hermana, mi tía, quien sea que esté ahí. ¿Por qué? Falta de humanidad. Primero, falta de humanidad. Porque se necesita ser muy cerrado de mente y de corazón para no entender o para no ponerse en el lugar de esa señora. Si fuera mi mamá, si fuera mi papá, el que estuviera en esa circunstancia y es a mí al que me dicen que no, ¿cómo reaccionaría? Pero vayámonos a la parte real. No hay una norma jurídica específica que autorice viajar en las ambulancias acompañando a los pacientes. Sí existen directrices, por ejemplo, en la Cruz Roja Costarricense, he conversado con varios compañeros sobre este tema y me dicen, al menos en la Cruz Roja Costarricense, ahí sí es una regla, ¿verdad? tenemos una directriz digamos. ya muy sana, Sí. en que se puede acompañar al paciente y en personas menores de 18 años es obligatorio el acompañamiento. Claro. Ok, ¿qué pasa con el servicio de ambulancias? Todo lo identificamos con la Cruz Roja Costarricense, pero recordemos que se llegó hasta el abuso por parte del mismo Instituto Nacional de Seguros de contratar busetas bajo el servicio de ambulancia. Y por Dios, aquí el Ministerio de Salud desde el 2005 reguló lo que era el servicio de acompañamiento extrahospitalario, así lo llamó, en donde están las ambulancias que se clasifican en 3 tipos, A, B, C, A avanzado, B intermedio y C servicio básico. Es tan bonito ese reglamento, que ya es una norma, que ahí es donde debería reflejarse el derecho del paciente, porque hay una ley, la 8239, que es la ley de los derechos del paciente y que crea las Contralorías de Servicio. Bueno, ¿por qué no pensar o desde la ley 8239 o desde el decreto ejecutivo, que sería más fácil modificar un decreto que ir a la Asamblea a tratar de modificar una ley? Sí. ¿Ya? Desde el decreto ejecutivo, meter un capítulo en donde se regule ese derecho ya como un derecho del paciente. Es que no es el derecho del hijo o el derecho del acompañante. También hay una situación que no puede dejar, no puede dejarse de lado, y es el riesgo, digamos, dentro de ese espacio tan pequeño y la gravedad que el paciente lleva. Entonces, por eso es que al no tener una norma, se permite esa subjetividad y se atropellan esos derechos en momentos tan sensibles, por Dios, para el paciente especialmente. Muy sensibles, y precisamente con eso vamos a ir, porque Sergio González está listo para abarcar más sobre estas situaciones que viven nuestros ciudadanos de oro. Sergio, adelante. De un derrame. Ella intentó montarse en la ambulancia con la señora y le dijeron que no. Dice doña Olga que la tía hace unos ojos como de desesperación. Doña Olga, cuéntenos y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sergio. Sí, eso fue horrible. Eso fue horrible porque yo no lo veo humano. O sea, es un adulto mayor. Ella no se valía por sí misma, casi no caminaba. ¿Qué pasó ese día? Cuéntenos, porque esto es indignante. Es horrible y yo no se lo deseo a nadie. Y recordarlo a mí me duele porque mi tía, con los ojos desesperados, a ella la montaban en la ambulancia, ella con los ojos me decía a mí, yo quiero que usted venga conmigo. Y yo lo podía sentir, yo lo podía notar y no, el cruzrojista, él me corría, así. La corría. Ajá, me hacía así, que no. Y yo le decía, ella, vea el estado de ella, ya no puede hablar, no puede ni siquiera caminar.
Ella, en el estado de ella, como ella se sentía con Alzheimer, no podía hablar, no podía caminar, ¿cómo iba a ir sola en la ambulancia? Por Dios. Me llama la atención lo que la señora le hacía, ¿verdad? Con la cara, esos gestos como de acompáñeme. Usted la conoce, la entendía. Yo la cuidaba mucho a ella, yo pasaba mucho tiempo con ella. Por supuesto que yo, al no poder hablar ella, yo pasar tanto tiempo con ella, yo podía entender lo que ella me daba a mí con su mirada. Yo sabía si ella quería agua, si ella quería dormir, si se quería recostar. ¿Cómo no iba a entender la mirada de desesperación de ella? Pero usted no le decía a la gente de la ambulancia, déjeme acompañarla. Claro, claro, yo le decía, pero solamente déjeme subirme, o sea, yo no voy a hacer nada, yo nada más quiero acompañarla para que ella esté más tranquila. Y no me lo permitieron, te digo, me empujaba. El cruzrojista me decía, no, y... ¿Con fuerza? Me hicieron tirar, o sea, así me empujó, porque yo ya daba el paso para subirme a la ambulancia y me hizo tirar, o sea, por amor a Cristo, eso no se hace. Usted me decía que no sabía ni a qué hospital se llevaron a su tía, que fue una lucha. No, yo tuve que correr a parar un taxi. A parar el taxi para que me llevara. O sea, siga esa ambulancia, fue lo que yo le dije. Le digo yo, a la velocidad que vaya, sígala. Eso a su tía. Vieras que eso, a la hora de que ella empeoraba con alguna situación de la enfermedad de ella, ya no se podía llamar a una ambulancia, no teníamos la credibilidad, nos daba miedo otra vez que le hicieran lo mismo, que se la llevaran así y que ella estuviera asustada. Entonces, después de eso, nosotros a ningún hospital la llevábamos ya. ¿Cómo está ella en este momento? Pues la situación de ella, ya ella está en paliativos y eso es otra cosa, ya la atención es diferente, pero no la pudimos llevar por más cosas. A nosotros nos dijeron en paliativos que si la hubiéramos llevado a tiempo al hospital para que la pudieran por lo menos operar por lo que ella tenía, hubiéramos evitado muchas cosas. Hablábamos de que usted ahora prefiere pagar un taxi, prefiere pagarle a uno de los muchachos que anda manejando por su casa que no montarle una ambulancia porque usted no se arriesga a montar a su tía sola a la ambulancia y menos que la empujen como lo hicieron con usted. No, nunca más. Nunca más, eso nunca más porque es una experiencia horrible, la desesperación, la impotencia, el momento de verla a ella angustiada sin poder decir palabra alguna, o sea, eso yo no se lo deseo a nadie. Cuando uno tiene un familiar enfermo, un familiar así que está en una necesidad de auxilio, de salud y reaccionan de esa manera, uno siente una desesperación horrible y nunca más, yo prefiero pagarle a un pirata para que me lleve a mi tía a algún lado. Doña Olga, muchísimas gracias por acompañarnos con ese caso. Compañeros, vamos a regresar. Una señora de 84 años que le estaba dando un derrame a ella, a la sobrina que la cuidaba, no la dejaron montarse en la ambulancia y la señora hacía ojos de desesperación porque necesitaba ir acompañada. Continuamos con esta entrevista ya con doña Zulema Villalta. Adelante. Indignada, nada menos, indignada, Sergio, y aquí creo que Zulema tenemos la misma todos estamos, sensación, sí. ¿verdad? Y sentir. Hay una sensación de impotencia ante situaciones que son tan sencillas de cubrir desde un punto de vista humanitario que uno no entiende cómo la gente se complica. Supongo que esto debe ser un caso aislado e incluso la reacción de la señora, con muchísimo respeto y muchísimo cariño, jamás puede ser desechar el viajar en ambulancia que en viajar en un vehículo particular, porque, repito, ahí está la norma, desde el 2005 está vigente, es una norma de salud, en donde hasta el conductor de la ambulancia tiene que tener una preparación de asistente para emergencias médicas. Ahora, doña Zulema, ¿qué le podemos decir, digamos, a las personas que en algún momento llamen a una ambulancia, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué debió hacer ella? A la fuerza. Bueno, no empujarlo, no devolverle el empujón, pero decirle, ¿sabe qué? Yo con ella me voy. ¿Puedo hacer eso? Podría hacerlo, pero quién sabe, posiblemente el momento violento de esa situación Pierde tiempo también. Pierde tiempo valioso, son segundos de vida. También tenemos que entender y comprender que dependiendo de la emergencia, las acciones internas que se dan en la ambulancia pueden ser traumáticas para el acompañante, porque ahí se trata de estabilizar para llegar a un centro médico y muchas veces cuando no hay tiempo es el médico el que se integra cuando vamos en una unidad de soporte avanzado a hacer esa asistencia en donde esté en juego la vida. Aquí el asunto es, bueno, ya tenemos esta experiencia negativa y posiblemente son muchas las experiencias de esta naturaleza. Claro. Hay que normarlo. Yo, como presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor,
que tengo que velar por el cumplimiento no solamente de la ley 7935, sino de toda la normativa internacional que hay de protección a esos derechos humanos, me comprometo que hoy mismo, porque después de aquí tengo que salir sopladita para la Junta Rectora del CONAPAN, tenemos sesión, voy a plantear, voy a proponer la modificación o del decreto o de la ley, porque es un derecho del paciente. Doña Zulema, le vamos a dar seguimiento. Totalmente. Le vamos a dar seguimiento a esto. Y me encantaría que a la gente le quedara claro, ¿verdad? Hay un derecho del paciente a ser tratado con dignidad. Hay un derecho de la persona adulta mayor a ser acompañado. Hay un derecho que no está plasmado específicamente en un servicio tan importante como es el servicio de emergencias en ambulancia, porque recordemos, repito, que son 3 tipos de servicios. Hay un montón de servicios, pero en ambulancias está el privado, el de la Caja y el de la Cruz Roja, que es de asociativo, pero con fondos públicos. Pero cuando no están por escritos, queda en el criterio de estas personas. Así que hoy lo dejamos en sus manos trabajar eso para que cada persona que llame en una emergencia, uno pueda viajar con su familiar en esa ambulancia. Doña Zulema, le damos seguimiento. Quedamos exactamente. Ahora, doña Zulema, muchos casos tenemos, ¿no? Escribió una televidente ahorita aquí al canal y dice que a los viejitos de la tercera edad ya, hasta en los automercados se les discrimina porque tardan mucho en hacer las cuentas. No solamente eso, un taxi también los ve con bastón o silla de ruedas y no se paran para darle servicio. Sí, porque van a ocupar más tiempo y les da pereza. Piensan que son personas que estorban. Es decir, una persona ya mayor que le cueste sacar cuentas en el mercado, no la quiero atender. Sí, es una ¿Por barbaridad. qué? Porque nos hemos acostumbrado a satanizar el envejecimiento. Ay, sí, qué terrible. Vemos el viejismo como algo negativo en nuestra sociedad. Sí. Y todos vamos para allá. No, y es que esa es la parte importante. Tarde o temprano vamos a llegar a esa edad, si Dios nos lo permite, y gracias a los sistemas de salud con el que el pueblo ha apostado a través del pago de sus impuestos, tenemos hoy día uno de los índices de envejecimiento más altos. Pero entonces la pregunta que cabe es, ¿para qué tantos años si no me van a dar dignidad y calidad en el envejecimiento? Ahí es donde el CONAPAN tiene que asumir el papel rector preponderante. Nosotros hemos avanzado en esta semana que pasó de una forma contundente. Se dieron unas quejas ahí variadas de atropellos a los adultos mayores en los autobuses. Incluso llegamos a ver un video dantesco en donde guindando el señor de una puerta de un autobús es arrastrado de forma inmisericordia. Yo tengo que decir, en primera instancia, que es una minoría la maltratadora, que hay conductores clase A, que hay personas que han pasado por cursos de capacitación y otras que no, pero que tienen esa vocación de servicio, que aman lo que hacen. Transporte público es una de las actividades más estresantes que puede haber. Tiene que tenerse actitud, pero nunca maltratar a la población adulta mayor. ¿Qué tuvimos que hacer? CONAPAN tiene una Contraloría de Servicios, CTP tiene otra, ARECEP tiene otra, pero juntémonos, articulemos. Hagamos algo concreto. Doña Zulema, y es que nos siguen escribiendo a nuestras redes y una situación que también alarma, ahora que hablábamos de las ambulancias, pero en este caso de los hospitales, y es que un muchacho nos escribe que se fue con su abuelita al hospital de Pérez Celedón específicamente y que no la dejaron acompañarle y que tiene que pelearse para que le dejen entrar. ¿Cuántas veces vemos en ciertos hospitales? Porque hay unos que uno puede entrar muy bien pero y que puede acompañar, pero hay otros que no. Mire, el tema de salud también es muy delicado. Tenemos 29 hospitales nacionales que no tienen servicio especializado de atención a población adulta mayor, pero en donde los geriatras que están trabajando en esos hospitales han hecho ingentes esfuerzos para humanizar la atención. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Mientras no haya una norma, una directriz, un programa, no vamos a avanzar nada y quedamos en el criterio subjetivo. Así ocupamos todo, por escrito, pero vamos a volver, y en este caso cuando hablábamos de que los años, algunos evidentemente nos hace que caminemos más lento, ¿verdad? Y eso es lo que nos hacen los años, pero al bajar y subir del transporte público, a veces ni nos esperan, y esto sucede, y Sergio González nos va a ampliar con un caso específico en esta situación. Sergio.
Así es, Pati, ese es el caso que tenemos porque la abuelita de doña Marielos estaba a punto de subirse a un autobús. Nos vinimos a un lugar muy similar donde la señora se iba a subir. ¿Y qué fue lo que le pasó a doña Marielos? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Sí, es una situación un poco triste, ¿verdad? De algunos choferes de bus que cuando lo ven a uno con un adulto mayor, que anda con bastón, que no se puede movilizar por sí mismo, no tienen la paciencia de esperar a que el adulto suba o baje, o no le dan tiempo. En el caso de esa abuelita, ¿qué fue lo que le pasó a la señora de 78 años? Tengo entendido. Sí, yo iba con mi abuelita. Nos montamos al bus, ¿verdad? Normalmente el señor... Hagamos una dramatización para que la gente entienda más o menos cómo era que usted iba. Bueno, yo iba con mi abuelita, ¿verdad? Ella con su bastón, yo la tenía del brazo y mientras ella subía, usted sabe que el adulto mayor, sobre todo una persona de esa edad, ¿verdad? Con algún tipo de enfermedad como mi abuelita, que tenía un problema en los huesos, era muy lenta y ella con su bastón subiendo el bus. El chofer rápidamente le decía la cédula, o sea, ellos no tienen la paciencia de esperar ni siquiera que ellos presenten la cédula para montarse, y a la hora de que ella se bajó, del bus, el chofer, en lugar de dar tiempo que ella bajara, ella bajó y él frenó y ella se fue para adelante. Y se quebró la pelvis y después de ahí se deterioró. ¿Qué hace usted en ese momento? Y en ese momento yo le decía a él que parara, que por favor, que mi abuelita no se valía por sí misma, estaba débil en ese momento. Y él no hizo caso y continuó. Y mi abuelita se quebró y después de ahí ella se puso muy mal, yo puse una denuncia. Pero usted, eso le iba a preguntar, ¿usted no reclamó esa situación? Yo reclamé, yo fui ante las autoridades, ante el dueño de la línea del bus y no, nunca me hicieron caso. Y mi abuelita falleció hace más o menos 3 meses. Desgraciadamente su abuelita falleció. Esperemos que esto fije un precedente para que las autoridades luchen, ¿verdad?, por esas personas que ya caminan lento. Continuamos con más de esta entrevista. Adelante, compañeros. Impresionante. Bueno, es que situaciones, ¿verdad?, que pueden causar y llegar a este punto. ¿Hay alguna normativa, doña Zulema? Mire, normativa sobra. Lo que pasa es que a través de la misma normativa impedimos que la gente acceda a denunciar y todavía más grave el asunto. No ha habido, hasta la semana pasada, porque tengo que hablar de lo bueno también, Sí, claro. no ha habido una articulación que permita, primero, darle seguimiento, segundo, darle importancia y tercero, generar el cambio que se requiere en la prestación de un servicio público. Nos enfrascamos en normas macro, de sectorización, de pago electrónico, de una serie de programas y olvidamos que a quienes estamos sirviendo son esos seres humanos. A seres humanos que conforme avanza la edad se vuelven más vulnerables por razón de ¿qué? De la dificultad en el movimiento. Tenemos normas de accesibilidad que regulan hasta el alto de la grada y sin embargo vemos que hay gradas que a una persona joven le cuesta subirla, ahora a una persona adulta mayor con Imagínese. dificultad en la marcha, eso es una agresión. ¿Qué hicimos? A través de estas 4 denuncias, y veo que hay más. Hay muchas más. ¿Qué es el asunto? Que hay una cifra negra muy lamentable que tenemos nosotros que dar la oportunidad que la gente hable, que la gente se defienda, que la gente diga, señores, las concesiones son del Estado, las concesiones son del pueblo. Y aquí quien va a regular la forma como me van a tratar a mí, Somos nosotros. somos nosotros Claro las que y sí. los usuarios. Pero Claro ¿qué que hace sí. falta para que esto se implemente o para que se cumpla? Si Ya esto está nosotros implementado. iniciamos la semana pasada con el Consejo de Transporte Público, que tenemos una excelente comunicación con APAN, Consejo de Transporte Público, pero se nos une una gran mujer, una gran amiga, ¿ya?, que por disposición de doña Nelena nos dijo, búsquenme una solución ya a esto, ya no más. Exacto. Se nos une el Ministerio de Seguridad con doña María Fulmen y estando en la mesa de trabajo, dice doña María Fulmen, si la dificultad para poner las denuncias es, en primer lugar, el desplazamiento hasta el CTP o hasta la ARECEP, que queda allá en la zona de Escazú, o el medio de notificaciones, aquí tenemos que resolver esto. CONAPAN resuelve el medio de notificaciones, que por eso se archivan todas las denuncias, porque no tengo una notificación, y entonces por una burocracia dejamos de lado un problema humano.
CONAPAN lo resuelve diciendo el fax y el correo de CONAPAN serán el medio de notificación automático cuando la persona no tenga medio, pero la denuncia se estudia. Y doña María Fulmen dice, el parte policial será la denuncia Qué bueno. automática Qué bueno, qué y se bueno. le va a dar seguimiento. ¿Por qué? Porque ese parte, bueno, y el 911. Para mí, una maravilla. Perfecto. A partir del 911 se pone la denuncia y empieza inmediatamente tránsito, porque el tránsito está, pero perdónenme, sabemos las dificultades de personal, sabemos las dificultades de equipo, la cantidad de miembros en el tránsito no es igual que la fuerza pública. La fuerza pública está en este más recóndito rincón de este país. Tránsito, fuerza pública, automáticamente se está recibiendo la denuncia y ya tiene que ir en camino al sitio un policía de tránsito o un policía de la Guardia Civil. La fórmula de denuncia va a ser única para CONAPAN, CTP, ARECEP, Tránsito y Seguridad, la Policía de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que pretendemos con estas medidas? Dejarnos de recursos románticos, dejarnos de Más decir, acciones. solo recibo tantas acciones o tantas incidencias. ¿Por qué? Porque de ahí el resto no les dan curso. Y CONAPAN también, con el discurso de que yo recibo CONAPAN y se lo paso al CTP. No, señores. Y se lo dije a mi personal, que sigue siendo el mismo, sigue siendo poquitico. Vamos a ver cómo hacemos, pero ahí vamos para adelante. Pero se lo he dicho a mi personal, no podemos quedarnos en, lo referí a fulano, son seres humanos. Son situaciones de humillación, son situaciones de violación a los derechos humanos, a la dignidad, al respeto. Pero ante todo, se olvida a la gente de que el servicio público es una concesión. Deben haber acciones más severas. La Defensoría de los Habitantes ha sido muy constante, nos ha estado puyando, pero también vamos a tener esa vinculación con Defensoría de los Habitantes para que el círculo esté cerradito y nadie se me salga con una excusa. Basta de excusas, ya esto tiene que frenarse, pero debemos incluir a la otra parte, a los empresarios también. Claro, Y muy eso bien. vamos a darle seguimiento, doña Sí, señora. Zulema, porque este tema es de muchísimo interés. Muchísimas gracias por Con estar mucho aquí. gusto. Gracias, de Le verdad. vamos a dar Gracias. seguimiento también a la reunión de hoy. Y hoy hemos tenido muchísimos comentarios, efectivamente, sobre nuestros ciudadanos de oro. Así que los vamos a traer en estos días que vienen, porque esto es de preocupación De todo. nuestra también. Y este tema merece su seguimiento. Y un tema también importante para toda la población los tienen nuestros compañeros allá. Así que, Douglas Ibero.